Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Qué bueno estar de nuevo los hermanos juntos. Espero que en un mismo sentir, ¿verdad? El sentir de servir a Dios, de alabarle como lo hemos hecho, de ministrarle como lo hemos hecho también con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y también ahora Dios quiere ministrarnos a nosotros a través de su palabra. Es un privilegio, ¿verdad?, estar aquí. Y un privilegio también poder compartir la palabra de Dios de parte del Señor. Es un gozo y es una alegría. También es una gran responsabilidad, porque yo no quiero hablar de mí, o sea, que no salga nada de mí, sino que todo lo que comparta con vosotros sea lo que Dios quiere que comparta, ¿no? Entonces el tema, estoy ya terminando con el tema que llevamos las últimas semanas. Estamos tratando a través de esta serie de mensajes de saber lo que significa seguir a Cristo y también el precio que hay que pagar, porque seguir a Cristo hay que pagar un precio. Muchos creen que simplemente es levantar un día la mano en una congregación, decir que aceptan a Cristo como Señor y Salvador y ya está, ahí termina, y precisamente no termina, ahí es donde empieza, y ahí es donde empieza la exigencia de Dios a servirle, a aprender de su palabra, para que podamos afrontar, como vamos a ver hoy, el día malo. Hay días malos y estamos atravesando. El día no significa 24 horas, el día aquí significa un periodo de tiempo difícil, y yo creo que estamos atravesando un gran periodo difícil de tiempo. Y estábamos haciéndonos algunas preguntas sobre el significado de seguir a Cristo. Y entonces preguntábamos, ¿cómo está nuestra relación con Jesucristo? ¿Conocemos realmente a Dios? ¿Hemos tomado nuestra cruz y le seguimos cada día? Al escuchar la palabra de Dios, ¿esa palabra de Dios nos toca de una manera personal? ¿Qué sentimos realmente cuando escuchamos la palabra de Dios? ¿Estamos dispuestos a obedecer y aplicarla a nuestra vida? Son preguntas importantes. ¿Qué nos motiva a venir a las reuniones? ¿Hay alguna motivación especial o lo hacemos como una rutina o un hábito que hemos heredado y que nos hemos acostumbrado a hacer? Las misericordias y el amor de Dios se renuevan cada día y por tanto nuestro anhelo, nuestro deseo de estar en la presencia del Señor con los hermanos, de escuchar su palabra, de meditar en ella, tiene que ser también diario. Si Dios es fiel y cumple su promesa de que su amor y su misericordia se renuevan cada día, nosotros debemos alimentar y renovar nuestro espíritu cada día a través del alimento de su palabra, ¿verdad? Lo cierto, y esto es lamentable porque ocurre en la iglesia contemporánea, actual, universalmente hablando, que nos hemos vuelto, digamos, autómatas. Hemos creado, como he dicho, una serie de hábitos y de costumbres y los seguimos de una manera rutinaria y también religiosa. Y sabéis que a Dios no le gustan las personas religiosas, porque con Dios no es una religión, Dios es una relación de intimidad con Él. No una simple relación, sino una relación de calidad, una relación de intimidad, y eso es necesario cada día. Pero ¿por qué existe el problema de la apatía, el problema de hacer las cosas a modo de rutina? El problema es que nos hemos olvidado de la importancia que tiene el vivir cerca de Jesús, cerca de su palabra. Hemos descuidado nuestra relación con Él, hemos descuidado el estudio y la meditación diaria de la palabra de Dios, hemos descuidado que dependemos de la palabra de Dios para conducirnos correctamente por esta vida, lo hemos descuidado. Y también, en definitiva, lo que ha ocurrido es que nos hemos olvidado de nuestro primer amor. La palabra de Dios, decíamos, debe ser nuestra delicia, nuestro placer. El tiempo que pasamos en la lectura de la palabra, el tiempo que pasamos en comunión íntima con el Señor, debe ser nuestra delicia, nuestro gozo. También debe ser nuestro alimento.
saber que nuestro espíritu necesita alimentarse cada día, igual que nuestro cuerpo se alimenta cada día, el espíritu también debemos alimentarlo cada día, y no hay otra manera que a través de la palabra de Dios, a través de leerla, a través de la oración, a través de profundizar, meditar en ella y también de escucharla. La palabra de Dios debe ser lo que la Biblia llama el maná escondido. ¿Por qué se llama escondido? Porque es lo que está por revelarse. Lo que Dios quiere ya nos lo ha revelado, pero hay cosas que aún no han sido reveladas. A eso se le llama el maná escondido. Y el maná escondido se le revela a aquellos que se mantienen fieles al Señor. No sé si estáis entendiendo. No es que haya nuevas revelaciones, sino que la revelación de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo se va a revelar a nosotros como ese maná escondido. La palabra de Dios, Jesucristo, es ese maná. Se va a revelar a nosotros cuando entendamos que debemos ser fieles a Él para que el Señor nos lo revele. ¿Estáis comprendiendo? Si no, es imposible. También debemos sentir anhelo. Anhelo es un deseo ardiente, es una pasión por tener una cercanía con el Señor. Debemos tener anhelo por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el manjar, es la leche espiritual sin adulterar que nuestro espíritu necesita y anhela. Y cuanto más alimentemos nuestro espíritu, mayor será nuestra fuerza para afrontar las circunstancias difíciles que se presentan cada día, y sobre todo en los días malos, en los tiempos difíciles. Y también será, decíamos, nuestra hambre por ella. Conforme vayamos alimentándonos de la palabra de Dios, más hambre tendremos de alimentarnos de ella. Por eso, si has perdido el deseo de la palabra, pídele al Señor que te restaure ese apetito, ese deseo ardiente, ese anhelo por escucharla, leerla y meditarla todos los días. Cuando entendemos y hagamos de la palabra de Dios la máxima autoridad, yo digo que debe ser nuestra constitución. La constitución de todo creyente tiene que ser la palabra de Dios, la Biblia, y también tiene que ser nuestra máxima prioridad. Cuando entendamos esto, nuestras vidas serán transformadas. Y eso es una realidad. Mucha gente la ha experimentado. Aquellos que se mantienen fieles al Señor, aquellos que aman al Señor de verdad, aquellos que siguen la constitución de la Santa Palabra, de las Sagradas Escrituras, a esos las vidas les son transformadas. Lo primero que debemos hacer ante situaciones que se presenten para poder conseguir la victoria sobre ellas es aferrarnos, agarrarnos a las promesas de Dios. Cuando tú te agarras a las promesas de Dios, que la Biblia está llena de promesas, tú estás atravesando cualquier circunstancia, cualquier problema que tengamos, hay una promesa para ella. ¿Qué necesitamos? Buscarla, ver dónde está esa promesa y hacerla nuestra. Buscar la guía del Espíritu Santo para que Él te muestre cuál es la promesa. Pero para eso necesitamos meditar cada día en la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, difícilmente podremos tener la solución para nuestros problemas. Y te vuelvo a repetir, hay una solución cualquier que sea tu problema. La palabra de Dios está llena de promesas, precisamente para que nos aferremos a ellas y salgamos victoriosos. Por eso es de suma importancia conocer la palabra de Dios, es de suma importancia meditar cada día en ella, es de suma importancia que la palabra de Dios esté almacenada en nuestra memoria. Pero la Biblia enseña que debemos hacerlo de día y de noche. De día y de noche, que significa en todo tiempo. En todo tiempo significa en los tiempos de bonanza, cuando nos vayan bien las cosas, y también cuando no nos vayan tan bien, cuando estemos atravesando el día malo. Siempre debemos aferrarnos a las promesas de Dios.
Y vuelvo a repetir, almacenar la Biblia, las Sagradas Escrituras deben estar almacenadas en nuestra mente, pero movidas por el corazón. Que estén arraigadas, no en la mente solamente, sino en el corazón, y saber aplicarlas en cada momento. Yo siempre digo que el recuerdo de lo que comí ayer no me sirve para hoy, ¿verdad? Por eso debemos alimentarnos cada día de la palabra de Dios. Nuestro espíritu debe ser alimentado cada día para que se mantenga fuerte y podamos afrontar cualquier problema, por difícil que sea. Dios le habla a Josué y le aconseja lo que debe hacer para entrar en la tierra prometida. Sabéis que Josué fue el que sustituyó a Moisés, el que condujo. Moisés lo llevó hasta las puertas de la entrada a la tierra prometida y le dijo lo siguiente, Josué capítulo 1, versículos 7 y 8, dice: solamente te pido algo, que te esfuerces y que seas valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dice así: no te apartes de esa ley, hoy es la palabra de Dios, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, o sea, no te salgas del camino marcado por la palabra de Dios, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es lo que significa prosperidad. Muchas veces y muchas iglesias, digamos, y muchas tendencias en la iglesia hoy en día enfocan la prosperidad a las cosas materiales, a tener dinero, pero yo bíblicamente no encuentro eso por ningún sitio. Dios dice que sí te va a cubrir tu necesidad y además, como es un Padre amoroso, también nos va a hacer algunos regalos en nuestra vida, pero no habla de tener prosperidad económica, o sea, no andar en el dólar, como se suele decir. Lo que realmente quiere es que las cosas nos salgan bien. Y cuando andamos en los caminos, o sea, no nos salimos ni a derecha ni a izquierda, andamos por el camino correcto, las cosas nos van a salir bien, o sea, prosperaremos, nuestro camino será prosperado y no tendremos necesidades, porque Él las va a cubrir. Yo siempre recurro a Mateo 6:33, que muchos creyentes hoy no comprenden o lo entienden al revés. Ocúpate de las cosas de Dios por encima de cualquier otro tipo de cosas, y Él te promete cubrir tu necesidad. Pero muchas veces lo hacemos al revés. Me ocupo de mi necesidad y después, si queda tiempo, se lo dedico al Señor. La Biblia lo enfoca de otra manera, ¿verdad? Poner en primer lugar las cosas de Dios. También dijo Jesús: buscar las cosas de arriba. Y no preocuparse tanto por las cosas de aquí, de esta tierra. Está muy claro que esta palabra es de aplicación hoy para nosotros. Estos versículos, estos consejos que le da Dios a Josué, son de aplicación hoy completamente para nosotros, para que nosotros podamos llegar a nuestra tierra prometida. Nosotros también tenemos una tierra prometida, ¿verdad?, que es la vida eterna. Para ello debemos seguir estos consejos de meditar en la palabra de Dios de día y de noche y no salirnos del camino, ni a la izquierda ni a la derecha. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de ir por el centro del camino para no salirnos de él. Por tanto, vuelvo a repetir, es de suma importancia no solo guardar la palabra de Dios en la memoria, sino también debemos meditarla en ella y escucharla diariamente. Hay devocionales que se deben escuchar cada día para que nuestro espíritu se alimente y esté fuerte, y además nuestra fe crezca.
y la podamos poner por obra esa palabra. En Romanos capítulo 10, verso 17, Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, oír la buena noticia acerca de Cristo, oír los mensajes que hablan de la vida de Cristo y que nosotros debemos seguir, porque Él vino a marcarnos el camino a seguir. Él dijo: yo soy el camino. También dijo la verdad y la vida, pero primero dijo: yo soy el camino por donde debéis andar, pero es que vosotros también debéis ser camino para otros. No sé si entendéis, si nosotros seguimos el camino y nosotros somos parte hoy en día del cuerpo de Cristo y Cristo es el camino, nosotros también debemos ser camino para otros. O sea, ejemplo a seguir para que otros puedan entrar en ese camino. Amén. También dice que la palabra de Dios, las personas van a llegar a confiar en Dios cuando escuchen el mensaje, pero el mensaje verdadero. Hoy existe cantidad de mensajes falsos y debemos tener discernimiento. Si tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, debemos tener discernimiento de escuchar lo que debemos escuchar, porque no todo el mensaje, aunque nombren a Cristo, es de Cristo. Y las personas, dice, van a confiar en Dios cuando se oyen el verdadero mensaje de la palabra de Dios. En definitiva, la fe viene por escuchar atentamente, prestar atención a la palabra y ponerla por obra. Hermanos, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios, cuando está ante nuestros ojos y le prestamos atención con nuestros oídos, somos fortalecidos. Nuestra fe va creciendo. Y si nos alejamos de la palabra, ocurre todo lo contrario, que seremos debilitados en nuestro espíritu y nuestra fe también va a ser debilitada. De ahí la necesidad de andar cerca de Jesús, andar cerca de su palabra, para poder estar fuertes y afrontar cualquier situación difícil, tanto material como espiritual. Hoy en día es más grave la situación espiritual de la Iglesia de Jesucristo que lo que está ocurriendo en el mundo, que ya de por sí es súper grave, con tanta guerra y tanta maldad y tanta depravación y tanta falta de ética y de moral. Pero la Iglesia no está cumpliendo su ministerio. La Iglesia también estamos fallando en eso, porque debemos levantarnos. La Iglesia no debe estar escondida entre cuatro paredes. La Iglesia debe ser iglesia. Donde haya un cristiano debe estar la Iglesia y demostrarlo y que la gente vea: estos son cristianos y estos luchan y pelean y defienden lo que creen y no se esconden. Yo llamo a muchos creyentes hoy en día cristianos camaleones, que para no ser perseguidos, no ser atacados, como que se disfrazan al modo de la gente que les rodea, para que no te digan: este es cristiano, ¿verdad? ¿Sabéis lo que hace el camaleón, no? El camaleón cambia de color según la circunstancia, para que los animales que lo quieren o se lo quieren comer no lo vean. Y entonces, si el agua está azul, el camaleón emite una tinta que es azul y entonces pasa desapercibido. Y los depredadores no se lo meriendan. Espiritualmente le ocurre eso a muchos creyentes, pero nosotros debemos demostrar lo que somos. Demostrar que somos creyentes, seguidores de Cristo. Que el mundo pueda reconocernos y decir: estos son verdaderos hijos de Dios. Si no es así, no estamos cumpliendo nuestra misión. Nuestra misión es que el mundo que nos rodea sea impactado por el Evangelio de Jesucristo. Puedan oír el mensaje verdadero de la palabra de Dios, pero no quizá con nuestra boca, que lo oigan de nuestra boca, que también es importante, sino que lo vean con nuestra manera de vivir. Por eso debemos buscar cada día y con emoción
tratando de vivir y recibir las promesas relacionadas con nuestra situación, alimentarnos de ellas y así estar fuertes para afrontar lo que he dicho, lo que la Biblia llama el día malo. Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17 dice: mirad, que significa prestad atención, con diligencia, o sea, con sumo cuidado, cómo andéis, cómo vivís, no como necios, sino como sabios. Y añade el versículo 16, aprovechando bien el tiempo. Hermanos, ¿cuánto tiempo se pierde? ¿Cuánto tiempo perdemos en cosas vanas, en cosas inútiles, en cosas que no aprovechan? Y aquí Pablo hace una advertencia que es aplicable hoy a nosotros. Aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Los días que estamos atravesando son malos. Y cada vez se van convirtiendo, digamos, en peor. Porque si solamente fueran malos, pero es que esto va avanzando. Cada vez está peor la cosa en todos los asuntos, en todos los enfoques que le des a la vida. En la situación económica, las crisis económicas, las crisis de enfermedad, de epidemias, la crisis espiritual, que es la peor, que de ahí nacen todos los demás. Porque cuando se rechaza a Dios trae unas consecuencias, y el mundo hoy rechaza a Dios. Las personas que no creyentes rechazan a Dios. La sociedad rechaza a Dios. Los políticos rechazan a Dios, creando diferentes ideologías que lamentablemente hacen que nuestros niños puedan incluso perder su identidad, no saber ni lo que son. Lamentablemente hay políticos que siguen esas tendencias. Y yo digo algo, escuchar bien, si yo voto a un político que acepta que los niños tengan relaciones sexuales cuando quieran, aunque sean niños de primaria, o que se autorice el aborto, si yo estoy votando a personas de ese tipo, estoy diciendo que estoy de acuerdo con ellas. Hay personas que son de un partido de toda la vida, sus abuelos, sus padres, sus primos. La Iglesia no tiene que meterse en política, no debe ser de ningún partido, ni menos de aquellos que autorizan cosas que violan la palabra de Dios, a la cual nosotros creemos. No sé si me hago entender. Es mejor no votar a nadie que estar de acuerdo con las personas que admiten que la ley de Dios sea violada. Y lamentablemente está ocurriendo. Hay manifestaciones de ciertos políticos que ponen los pelos de punta. Yo he mandado al grupo de la iglesia esta semana, he mandado algunos, y da repugnancia, hermanos, oírlos. Repugnancia de ver cómo se viola la palabra de Dios con tanto descaro. Y lo lamentable es que hay mayoría de personas que apoyan eso. La Iglesia no debe apoyar eso, hermano. La Iglesia tiene que estar al lado de los políticos, orando e intercediendo por ellos para que no violen la palabra de Dios, para que Dios les revele, les cambie el corazón, pero no debemos estar con ellos, porque la mayoría hoy en día violan la palabra de Dios. Orar e interceder por ellos para que Dios, si es necesario, los cambie. También hay digamos, ministros, hay jefes de gobierno que son sanguinarios y les gusta matar y la guerra, ¿verdad? Orar para que Dios les cambie ese corazón de piedra. O los cambie a ellos y pongan a personas
con moral y con ética, que lamentablemente se está perdiendo en todos los niveles. Por eso la Iglesia no debe desaprovechar el tiempo. Estamos en tiempos muy difíciles. Y luego el versículo 17 dice: por tanto no seáis insensatos, o sea, no seáis necios perdiendo el tiempo, sino entendidos sabios de cuál sea la voluntad del Señor, para afrontar precisamente estos días tan difíciles que estamos atravesando. Y en Efesios capítulo 6, versículo 13, también Pablo nos dice: por tanto debéis tomar toda la armadura de Dios, que la encontramos en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, para que podáis resistir esos días peligrosos, es el día malo, y habiendo acabado todo, resistir. Estad firmes, fuertes, que no os mueva nadie, que nada os haga vacilar ni dudar en lo que realmente creemos, que es en un Dios todopoderoso, un Dios que es amor, un Dios que está en contra de toda maldad, un Dios que aborrece las obras de los impíos, de la gente mala, pero que a los justos los observa de cerca. Tremendo, ¿verdad? Debemos, hermanos, pedirle a Dios que nos ayude a entender que la palabra de Dios tiene que ser nuestra constitución, tiene que ser ese manual de instrucciones para nuestra vida. Ella, la palabra de Dios, es la que nos dará sabiduría para afrontar y tomar decisiones y las acciones correctas y oportunas para afrontar todas las situaciones. Hermanos, la palabra de Dios es la principal fuente de sabiduría. Si tú quieres sabiduría, y sabiduría divina, sabiduría correcta, debes ir a la fuente. En Colosenses capítulo 2, versículo 3, Pablo declara que en Él, se refiere a Jesucristo, en su palabra están escondidos, están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Hermanos, si queremos ser sabios, tener sabiduría divina y conocer cada vez más el corazón del Señor, o sea, su voluntad, es necesario profundizar y estudiar la palabra de Dios. No simplemente leerla, no simplemente como una rutina cada día leer unos versículos y en X días leer la Biblia en un año, por ejemplo, como hay tantos programas que te dicen cómo leer la Biblia en un año y te marca cada día lo que tienes que leer. Eso es liturgia, eso es religión. Debemos buscar la guía del Espíritu Santo y meditar cada día lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. ¿Estáis comprendiendo? A veces incluso los cristianos evangélicos andamos en liturgia, actuamos religiosamente, poniendo unos conceptos y unas normas. Hoy toca esto y mañana toca lo otro. Pero si el Espíritu Santo cambia y te quiere dar otra cosa porque tu situación reclama otro tipo de palabra que no la que te pone ese manual. ¿Estáis comprendiendo? Debemos buscar siempre la guía del Espíritu Santo. La sabiduría divina, hermanos, la encontraremos en Jesucristo, en la palabra de Dios. No podemos encontrarla fuera de ella. El apóstol Santiago, en el capítulo 3, versículos 13 al 18, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hermanos, la mansedumbre es una señal de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos, si tenéis contiendas en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. O sea, procede de nuestra naturaleza carnal y es empujada por el diablo. Verso 16: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero dice la contrapartida: pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, o sea, no tiene impurezas, no tiene mezclas. Después es pacífica,
amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y luego el verso 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, si nos creemos sabios y entendidos, debemos demostrarlo con nuestra buena conducta, basado en la mansedumbre, que ser manso no significa no tener fuerza, sino tener fuerza pero controlada, dominio propio. Si andamos en celos amargos y rivalidades entre nosotros, no debemos presumir de ser sabios. Es lo que está diciendo el apóstol, porque estaremos faltando a la verdad. Estaremos engañándonos a nosotros mismos lo primero y engañando a los demás. Esta no es la sabiduría que desciende del cielo, hermanos, sino es algo terrenal, es algo que procede del ser humano y que viene precisamente del mismo diablo. Si andamos en esos celos, estamos creando perturbación y eso no debemos presumir de ello, porque donde hay celos, contienda, allí hay desorden. Hermanos, y Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Entonces, para andar en orden, tenemos que quitar de nuestra vida todo aquello que cree desorden. Y entonces todas estas celos, todas estas amarguras, rivalidades, producen contiendas. Y entonces nos vamos al desorden. Pero la sabiduría de lo alto, dice Santiago, es primeramente pura. Pura significa, como he dicho, sin mezclas, sin mancha, sin prostituirse. ¿Estáis comprendiendo? Algo limpio. Puro significa limpieza. El color blanco, una de sus cualidades o uno de sus significados es eso, limpieza, pureza. Por eso las novias, aunque supuestamente hoy la mayoría van al altar sin ser puras, pero se visten de blanco, que significa pureza. Hay como una contradicción ahí, ¿no? Si tú has tenido relaciones antes del matrimonio, supuestamente no te podrías poner un vestido blanco, porque el vestido blanco representa la pureza, la limpieza, la no contaminación, la no prostitución del cuerpo. ¿Me estáis comprendiendo? Parece que no lo entendéis muy bien. Veo caras algo dubitativas. Luego es pacífica. La sabiduría divina trae paz, está llena de paz, es comprensiva, razona. Cuando tú razonas con alguien, evitas una contienda. Si tú no estás de acuerdo con lo que alguien hace o dice, tienes que plantearlo de una manera pacífica. No darle la razón si no la tiene, claro que no, pero no entrar en guerras, en contiendas con lo que él dice y lo que tú crees. No sé si me hago entender. Debemos hacerlo pacíficamente, porque eso es sabiduría divina. Saber razonar con los demás es sabiduría divina. También es comprensiva, está llena de misericordia y por consiguiente da buenos frutos. Y también es imparcial y sincera. Y luego añade el apóstol, el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Las personas de este mundo, hermanos, valoran el conocimiento, pero Dios le da mucho más valor a la sabiduría. Voy a hacer una distinción del conocimiento y la sabiduría porque muchas personas piensan o creen que significa lo mismo, pero el conocimiento, digamos que es la base de la sabiduría, pero el conocimiento no es sabiduría. El conocimiento es inteligencia, razón o poder natural para discurrir o inventar algo, y se adquiere mediante el estudio. Digamos que es la teoría. ¿Qué es sabiduría? Es el grado más alto de conocimiento y se obtiene
poniendo en práctica dicho conocimiento. ¿Estáis comprendiendo? El conocimiento, digamos que es la teoría, pero la sabiduría es el grado más alto que hay de conocimiento, pero aplicándolo, poniéndolo en práctica. ¿Entendéis, no? Bíblicamente, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría divina se obtiene mediante el estudio y la meditación profunda de la palabra de Dios y luego aplicándola a nuestra vida. Eso es sabiduría, tener conocimiento de la palabra de Dios y ponerla por obra. ¿Estáis comprendiendo? Yo sé que sois sabios. Salomón en Proverbios capítulo 2, versículos 6 y 7 dice lo siguiente: porque el Señor da, ¿qué? ¿El conocimiento? No, da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, escuchamos la palabra de Dios que viene de su boca, eso nos da conocimiento y eso nos lleva a actuar sabiamente, a tener sabiduría. El Señor concede sabiduría a través del conocimiento de su palabra. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? Versículo 7. Dios provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Hermanos, al que es honrado, al que vive en el temor de Dios, Dios le concede el tesoro del sentido común, que es el más común de los sentidos, podría decirse, ¿no? ¿Cuántos sentidos tenemos los seres humanos? 5, ¿no? Pues digamos que este es el sexto, el sentido común. ¿Qué es el sentido común, hermanos? Es la capacidad para juzgar razonablemente las situaciones de la vida cotidiana y decidir con acierto. Ese es el sentido común. También Dios dice es un escudo para los que caminan en integridad. O sea, en otras palabras, Dios protege a los que tienen una conducta recta e intachable. Dios protege a las personas a las cuales nadie tiene nada malo que decir de ellas. Que todo lo que digan de nosotros sea intachable. Que reflejemos a Cristo, porque Él nunca pecó. Su vida fue una vida intachable. Y nosotros debemos reflejar a Jesucristo en nuestra vida. Que cuando la gente nos mire, vea a Cristo en nosotros. Y así podrán creer en Él. Si no ven a Cristo en nosotros, difícilmente creerán, ¿verdad? Por eso la sabiduría divina es ver nuestra vida desde el punto de vista de Dios. Ver la vida desde el punto de vista bíblico. Analizar nuestra vida si estamos viviendo de acuerdo a los parámetros y los principios bíblicos. Y que todas las decisiones que tomemos sean según los consejos y los preceptos bíblicos. Amén. Santiago en el capítulo 1, versículo 5 dice lo siguiente: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Hermano, ¿tienes falta de sabiduría? ¿Necesitas tomar una decisión y no sabes qué hacer? Pídele a Dios consejo. Debemos pedírsela a Dios, hermanos, y Él nos la va a dar abundantemente y sin reproche. Cuando tú necesites sabiduría, pídesela a Dios, que Él no te la va a negar, ni te va a echar nada en cara. A veces es tanta la necedad que no vamos a Dios a pedirle dirección para tomar una decisión, sea la que sea. Que por cierto, la vida está llena de tomar decisiones. Tomamos muchísimas decisiones en nuestra vida y la mayoría equivocadas. ¿Por qué? Porque no vamos a la fuente de la sabiduría. No recurrimos a la palabra de Dios, no recurrimos a nuestro Señor y Salvador para que Él nos guíe a través del Espíritu Santo
y nos muestre cómo actuar. A veces somos también tan necios que le pedimos consejo incluso a personas que no creen en Dios. Recurrimos primero y luego a lo mejor si vemos que no hay solución o que las cosas nos van mal, al final de todo nos ponemos a clamar a Dios, y no solamente a clamar, sino a exigirle el por qué me está pasando esto. Cuando eres tú quien ha tomado la decisión sin contar con Él. Si alguno de nosotros no tiene sabiduría divina y la necesita, porque la necesitamos, debemos pedírsela a Dios. Él nos la dará a todos en abundancia y sin echarnos nada en cara. La pregunta que surge es la siguiente: ¿cómo podemos los creyentes obtener la sabiduría que Dios promete dar a quien la pida? No hay otra respuesta que buscarla, y esto requiere un esfuerzo por nuestra parte que a veces no estamos dispuestos a esforzarnos. Pero a menudo las personas que dicen querer esa sabiduría prometida por Dios apenas hacen nada para conseguirla. En otras palabras, quieren que le venga sin pagar el precio. La sabiduría viene cuando nosotros la buscamos. Buscar significa que no tenemos algo y queremos encontrarlo. No tenemos una solución y queremos una solución. Sabemos que Dios nos la puede dar y buscamos la comunión con el Señor para que su Espíritu Santo nos muestre la solución. La sabiduría divina, hermanos, es un gran tesoro, y sabemos que para encontrar los tesoros debemos cavar, ¿verdad? Porque los tesoros no se encuentran, no se suelen encontrar a ras de tierra. Tenemos que ponernos el casco de minero, ¿verdad? Para cavar, excavar en la tierra, para encontrar ese tesoro. Pues la Biblia es lo mismo, está llena de tesoros que debemos profundizar, cavar, meditar, significa, para que esos tesoros sean revelados. La sabiduría divina debemos buscarla con ahínco y sin desmayar. Pero vamos a ver, ¿dónde podemos encontrarla de una forma práctica? Hay dos maneras. La primera y principal la encontraremos, como estamos viendo, en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. En ella, y con nuestro esfuerzo y con la ayuda del Espíritu Santo, encontraremos toda la sabiduría necesaria para afrontar todas las circunstancias y dificultades de esta vida, al mismo tiempo que recibimos el consejo sabio para tomar la mejor decisión. Pero es necesario, hermanos, seguir a Jesucristo de cerca, estar cerca de la palabra de Dios, conocer a Jesucristo, conocer su palabra, convivir con Cristo, convivir con su palabra, que la palabra de Dios sea algo que esté siempre a nuestro lado. De esa manera seremos sabios, tendremos revelación del Espíritu Santo y sabremos actuar en cada circunstancia. Nos pasamos a veces la vida, como he dicho, tomando decisiones y la mayoría son equivocadas. Por tanto, necesitamos la sabiduría del cielo para no equivocarnos. Hermano, cuando nos alejamos de Dios, cuando nos alejamos de su palabra, perdemos el interés por las cosas de Dios. Nos enfocamos nuestra vida a las cosas de este mundo. ¿Y qué ocurre? Que perdemos todo interés por lo que Dios nos ofrece y buscamos lo que este mundo lamentablemente ofrece, que no es nada bueno. Y esto lo aprovecha el diablo para destruirnos. Por eso debemos estar cerca siempre de la palabra de Dios, cerca de Jesús. El enemigo ataca a las personas que se despistan, que se salen de la cobertura de Dios, que se salen de las alas, que es la cobertura. Yo siempre pongo el ejemplo de la gallina en los polluelos. Cuando la gallina abre sus alas y los polluelos corren y se refugian debajo de sus alas, allí la culebra no les ataca. Pero si hay alguno que dice, yo no acudo, me despisto, me alejo de la cobertura de mamá, la culebra viene, ¡bum!, y lo devora. La simbología del diablo cuando nos apartamos de la cobertura de la iglesia, de la cobertura de Dios. ¿Estoy comprendiendo, verdad?
Por tanto, la única manera de conocer la voluntad de Dios, la única manera de entender el plan de Dios para nuestra vida, es prestando atención a la palabra de Dios, leyendo, meditando y aplicándola con nuestra obediencia a ella. Dice que al libro de los Proverbios, escrito por Salomón, se le llama el libro de la sabiduría. Recordemos que Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y lo que Salomón pidió fue sabiduría para gobernar el pueblo de Dios. Y así se hizo acreedor de una tremenda promesa. Dios le dijo que no hubo nunca y jamás habría en la tierra nadie con más sabiduría que él. ¿Verdad? Eso lo vemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 1, que vamos a leer del 7 al 12. Dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto como rey en su lugar. Confírmese pues ahora, oh Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Versículo 10 dice: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo? Señal de humildad de David, ¿verdad? Él era el rey, pero él reconocía que el verdadero rey era Dios y que el pueblo le pertenecía a Dios. Por eso le dice: tu pueblo tan grande. Y entonces le dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Versículo 12, la promesa: sabiduría y ciencia te son dadas, y también, además, lo que no has pedido, riquezas, bienes, gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Hermanos, a Salomón Dios le prometió sabiduría, riquezas, honor y larga vida, si continuaba viviendo en rectitud hacia él. Esta promesa se cumplió, ya que durante su vida Salomón llegó a ser conocido y famoso por su sabiduría, y grandes personajes, entre ellas la reina de Saba, fue a visitarlo para conocer de primera mano, la sabiduría de Salomón. Tremendo, ¿verdad? Si ocurriera eso con nosotros, si tuviéramos ese tipo de sabiduría y ese discernimiento para saber pedirle a Dios lo que realmente es importante. Y por último, la otra fuente de adquirir sabiduría es buscar el consejo y la dirección de personas llenas del Espíritu Santo, personas llenas de fe y temerosos de Dios, personas que honren, que respeten y que le obedezcan a Dios. Ahí es donde, aparte de la palabra de Dios, debemos buscar el consejo. En Jeremías capítulo 3, verso 15, Dios nos dice: y os daré pastores según mi corazón. O sea, pastores conforme a mi forma de ver las cosas, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Hermanos, Dios nos provee de pastores, Dios nos provee de hermanos en la fe para que nos den consejo y dirección. Y claro, siempre será un consejo y una dirección llena de la sabiduría divina, porque Dios provee a esas personas que son fieles a Dios, a esos pastores fieles a Dios, a esos ministerios fieles a Dios, les provee de la sabiduría divina para que nos den buenos consejos. ¿Estáis comprendiendo? Pastores y hermanos guiados por el Espíritu Santo, hermanos, nos pueden alimentar de su palabra y también nos pueden asesorar con sabios consejos, con la verdadera sabiduría y la sabiduría divina, y no hacer como algunos hacen cuando se les da un buen consejo, que se revuelven contra ti. Eso es señal de rebeldía.
el pecado de alta traición contra Dios, porque el que se rebela contra las autoridades espirituales que Dios ha puesto, se rebela contra Dios. Y quizá no lo saben, por eso yo digo, yo oro por estas personas, porque están ciegas, están como los religiosos del mundo, se han vuelto religiosos, no aceptan la disciplina, no aceptan cualquier consejo, porque se creen más sabios que nadie, y lo que tienen no es sabiduría divina, es sabiduría humana, terrenal y diabólica. Por eso debemos conducirnos con la sabiduría divina, hermanos. Y cuando alguien nos dé un sabio consejo, un buen consejo, y sobre todo cuando sea la autoridad espiritual que Dios te ha puesto, acéptala con humildad, porque quiere lo mejor para ti. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? La rebeldía no sirve para nada. Para destruir nuestra vida es para lo que sirve. Muchas vidas son destruidas, muchas familias son destruidas por este pecado de rebeldía, por no aceptar la disciplina de Dios. En Proverbios, y estoy terminando, en Proverbios capítulo 12, verso 5, Salomón en su sabiduría declara: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos son engaño. Las palabras de los impíos son asechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Hermanos, lo que piensan los consejos que nos dan las personas sabias, esos consejos, y lo que piensan las personas justas, nunca nos causarán problemas, sino todo lo contrario. Pero los pensamientos y los consejos de las personas malas, impías, lo llama la Biblia, son traicioneros. Las palabras de los perversos, de la gente mala, son como una emboscada mortal, está diciendo Salomón, pero las palabras de los justos salvan vidas. Y estoy hablando de salvar la vida espiritual, salvarnos de la condenación eterna. La Biblia enseña y llama a aquellos que ignoran el consejo y la dirección de las personas justas, de las personas que aman a Dios, los llama insensatos y necios. Proverbios capítulo 1, verso 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y los insensatos, los necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hermanos, los verdaderos creyentes, los creyentes diligentes, saben que en la palabra de Dios tienen los verdaderos tesoros y que tienen el conocimiento y la sabiduría necesaria para conducir su vida y tomar las decisiones correctas. Ellos saben, estas personas, los creyentes verdaderos y diligentes, saben que tienen tesoros y riquezas que superan los tesoros y las riquezas que este mundo nos ofrece. Debemos, por tanto, pedirle a Dios que nos llene de sabiduría y nos dé paz, sobre todo paz y discernimiento, para que podamos entender cuál es el propósito y la voluntad para nuestra vida. Y esto solo se consigue viviendo cerca del Señor, conociendo su palabra, conviviendo, como he dicho, con su palabra. Recuerda, y termino con esto, busca en las fuentes verdadera sabiduría, y esas fuentes, como he dicho, son la primera y principal, la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo, y en segundo lugar, el consejo de personas temerosas, llenas de fe y que aman de verdad al Señor. La cercanía con el Señor, la cercanía a su palabra, nos traerá sabiduría, y sabiduría no humana, sino sabiduría de lo alto, la sabiduría verdadera, la sabiduría divina. Amén. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.